Bueno, iniciamos la grabación sobre el mundo pincel. Voy a abrirme un archivo nuevo. Vale. Para realizar estos ejercicios con pinceles, ya que sería un coñazo estar andando con el control Z o borrando tal, porque vamos a estar constantemente así dibujando y borrando para ver los ejemplos que os digo, las cosas que os digo, lo que yo propongo es lo siguiente: crearnos una capa vacía por encima y hacer un control A. El control A lo que hace es seleccionarme toda la capa. Sería lo mismo que irme a selección, todo control A. ¿Por qué hago esto? Porque en caso de no hacer esto, fijaros, si yo me pongo a pintar aquí con el pincelito, siempre que quiera cambiar y ver el efecto, tendría que hacer control Z para echarlo hacia atrás. Con el sistema que yo os propongo, tan solo tenemos que hacemos el dibujo, le damos a suprimir y Santas Pascuas, ¿vale? Único para agilizar un poco y demás, ¿no? Para que no se nos complique el asunto. Bueno, el mundo pincel en Photoshop. Para ello voy a sacarme la ventana, voy a crear el espacio de trabajo de pintura. Tranquilamente podría haber utilizado el espacio de trabajo clásico, porque al final ya sabéis que los espacios de trabajo no son sino paneles que el programa, pues bueno, dice, bueno, pues tú si vas a hacer ilustración a lo mejor vas a utilizar este tipo de pinceles o este tipo tal. Entonces como que me saca él los paneles más dedicados a ello y me los coloca ahí. Aquí hay cosas interesantes. Bueno, el panel de historia, este por ejemplo no me interesa, pero por ejemplo veo aquí el panel de navegador, que sí que es interesante. Sobre todo para cuando estemos dibujando y demás. ¿Por qué? Si os fijáis, este panel de navegador me muestra toda la escena en completo. ¿Vale? Yo aquí estoy viendo todo mi dibujo. Si hago un zoom, aquí me está marcando la zona que está recogiendo. ¿Esto por qué es útil? Pues porque es muy común que nosotros estemos dibujando, así, haciendo detallitos, no sé qué, no sé cuántos, y no veamos el total de la ilustración. Esto me lo está mostrando aquí constantemente. Y de hecho podemos movernos, en vez de andar con el tabulador, pulsando el tabulador, que sería la manita, que se puede hacer desde aquí, también nos podemos mover pulsando sobre el cuadradito rojo y podríamos ir a la zona que quisiéramos para encontrarlo, ¿vale? Es una ventana útil, la verdad, y que nos permite, pues eso, eh, estar viendo siempre. Tampoco alcanza un tamaño muy grande, pero lo justo como para que nos sea útil. Entonces esta la vamos a dejar también por aquí. También veo que hay un panel de pinceles, que lo voy a dejar por aquí. Un panel de capas, que también lo tengo por aquí. El panel de trazados, en este caso no lo voy a utilizar. El de canales tampoco me sirve para nada. Y voy a sacar otro más que se llama ajustes de pincel. El ajustes de pincel, que lo voy a poner justo aquí al lado de pinceles para tenerlo todo en un bloquecito, ¿eh? Así. Y ahora, bueno, me lo voy a organizar un poquitín esto. A ver, historia no quiero. Habéis visto lo que estoy haciendo. Me estoy configurando mi espacio un poco a mi gusto. Vosotros pues podéis hacer lo mismo. De hecho, os aconsejo que hagáis lo mismo. Este fuera, este también fuera. Y ahora pues me lo voy a colocar esto por aquí. Ahí, pinceles y capas me lo voy a colocar hacia abajo. Vale, aquí ya tendría todos los paneles que voy a necesitar, en este caso. Una vez que lo tengo así, pues yo podría venirme a espacio de trabajo y guardarme uno nuevo, ¿no? Nuevo espacio de trabajo que le voy a llamar ilustración. Voy a llamar ilustración. Y ya está. Vale, métodos, no, esto nada, nada. Le doy a guardar y ya está. Bueno. Voy a sacar la capa de ajustes de pincel para que veáis una cosa, porque estas herramientas que vamos a ver hoy, que son estas de ajustes de pincel, no solamente afectan al pincel como tal. Veis que si pincho sobre el pincel, se me activan los ajustes de pincel, ¿no? ¿Esto qué significa? Que puedo utilizar todas estas herramientas que veremos un poco por encima de lo que se trata. Pero no solamente afecta a los pinceles como tal, sino a otras muchas herramientas, como por ejemplo, veo que si pulso botón derecho sobre el pincel me aparece la herramienta lápiz,
donde algunas de estas opciones también están disponibles en la herramienta lápiz. En la herramienta sustitución de color, por ejemplo, no. En la herramienta de pincel mezclador, algunas de estas opciones sí que está. No solamente en pinceles, sino también en el tampón. Fijaros, en el tampón también nos da la posibilidad de que nosotros podamos modificar ese tampón, el tampón de clonar, que lo hemos visto. ¿Vale? Más herramientas que lo utilizan, pues el pincel de historia y el pincel histórico, que son dos pinceles que, bueno, a mí personalmente tampoco, yo no los he utilizado, no los suelo utilizar en en mi proceso de trabajo, pero no son nada difíciles de usar y de hecho los veremos, pero los veremos con más tranquilidad en otro momento, ¿vale? Por centrarnos, herramienta de pincel mezclador, un super pincel. ¿Lo habéis utilizado vosotros, el pincel mezclador? Es una pasada de pincel ese, a mí me sigue flipando. Lo que te hace es mezclar los colores, no solamente te aplica el color, sino que te lo mezcla con los colores que haya de fondo. También lo veremos, de hecho lo veremos mañana, en la clase de mañana y demás. Bueno, herramientas de pincel, tampón de clonar, utilizan ajustes de pincel. La herramienta de gomar, de borrar, la goma de borrar también me permite realizar modificaciones. Y otras herramientas aquí un poco más antiguas, como puede ser la herramienta de desenfocar, la herramienta de enfocar y la herramienta de dedo, que estas herramientas son muy curiosas, aunque son muy destructivas, seguramente las hayáis utilizado en algún momento, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, vamos a abrir una imagen así para que veamos a lo que me refiero. Voy a abrir una imagen aquí. Vamos a coger, por ejemplo... Venga, iba a coger a la chica esta. Que luego viene la de SP. A ver, esta misma. Venga, directamente copiar imagen. Lo voy a copiar así para no enredarme mucho. Bueno, las herramientas, esta que os he dicho, para los que no la hayáis utilizado. ¿Hay alguien en la clase que nunca haya utilizado desenfocar y enfocar desde aquí? Desde las herramientas desde la barra de herramientas. ¿Hay alguien que nunca lo haya hecho? ¿Todo el mundo lo ha hecho? ¿Sí o no? O sea que no os estoy contando nada nuevo, ¿vale? Pues no sé si contarla, porque bueno, en fin, desenfocar, pues como indica, desenfocar, lo que me hace es desenfocar. Yo puedo ir desenfocando partes que quiera de la fotografía. Eso sí, a riesgo en este caso, si no le indico que me muestre todas las capas, me hará ese desenfoque en modo destructivo. Tengo la opción de coger, ventana capas, ¿dónde estás? Está aquí debajo. Tengo la opción de coger la ventana de capas. ¿Cómo haríais ahora vosotras? Sacaríais la ventana de capas y ¿qué haríais para que no fuera destructivo? Eso es, una capa por encima y asegurarme de que estoy muestreando todas las capas, si no, no me va a funcionar. ¿Vale? Y ahora sí, ahora estoy creando este desenfoque en una capa nueva. ¿Vale? Herramienta de enfocar, pues la misma idea, pero al revés. O sea, que realmente esto me permite enfocar pues ciertas zonas ahí muy concretas de la imagen. ¿Qué dijimos que hacía Photoshop con el enfoque? ¿En qué consistía el enfoque para Photoshop? A ver si alguien me lo dice. Él entendía dónde había un contraste entre píxeles y potenciaba ese contraste. Por lo tanto, el enfoque sobre todo lo veíamos en los contornos de las personas, ¿no? Para separar espacio, para figura-fondo, pues lo que hace Photoshop es me va a los márgenes, que es donde existe ese contraste de píxeles, y me los contrasta mucho más. ¿Vale? Bueno, herramienta de desenfoque, herramienta de enfoque, que nos vienen muy bien para hilarlo con las herramientas de enfoque y desenfoque que ya hemos visto, con los filtros de enfoque y desenfoque, ¿vale? Los vais a tener que utilizar en este trabajo del matte painting sí o sí, porque al final para generar una sensación de lejanía, las cosas en el fondo suelen estar más difuminadas, ¿no? Suelen estar como más
desenfocadas. Es una de las cosas que tendremos que realizar, ¿eh? Para generar una sensación de profundidad. Porque en nuestro trabajo es un trabajo que lo que busca es eso, como como un gran escenario, lo que tenemos que conseguir a toda costa es la profundidad, la sensación de profundidad, ¿vale? Y si fuera debajo del agua, también. Que sí que hay un trabajo que es... No, pero sí que hay un mate painting que es sobre debajo del agua, ¿eh? Aparte de la bromita, también está ahí un... uf. Celeste que plasta. Bueno, y la herramienta dedo, pues lo mismo. Tengo la posibilidad de, mostrando todas las capas, pues bueno, coger y hacer este tipo de cositas, pues que vienen muy bien, ¿vale? Incluso pintar con los dedos, pues bueno, puedo estar ahí como si cogiera sobre la imagen los píxeles y estuviera ahí un poco haciendo toda la labor esta. Esto, pues bueno, me puede venir muy bien para lo que es, pues si tuviera que crear alguna sombra, alguna cosa, pues bueno, es una herramienta que son herramientas que están muy bien y que también están sujetas a los ajustes de pincel, que es a donde iba, ¿eh? Yo puedo hacer ese desenfoque, pero utilizar pues un tipo de pincel diferente para crear ese desenfoque. ¿Veis? En vez de utilizar un pincel redondo, pues yo le puedo poner lo que es una forma de punta de pincel un poco al azar. Pues esta, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo también pintar con los dedos, pero con formas de hojas, ¿no? Hay hojitas. Vale. Pobre chica. Bueno. Está chulo, ¿eh? Ha quedado chulillo ahí. Vamos a darle así un poquitín hacia atrás. ¿Y qué más cositas por aquí? Bueno, la goma de borrar, ya os he dicho que también está pendiente. Vale, herramienta de subexponer y sobreexponer también son herramientas que me permite utilizar con ajustes de pincel. No todas las opciones, pero sí algunas de ellas. La herramienta de subexponer y sobreexponer sí que son herramientas plenamente destructivas. Aquí no puedes crear, no puedes sobreexponer y subexponer en una capa nueva, sino que directamente tiene que afectar a una capa de píxeles. Por lo tanto, me tendría que crear una capa, me tendría que duplicar la capa, modificar, y luego pues con una máscara de capa pues podría hacer las modificaciones. Bueno, hace lo que dice. Eh, si le digo sobreexponer, ¿qué me va a hacer? ¿Qué va a salir aquí? ¿Se va a oscurecer o se va a aclarar esa zona? Eso es, eso es. Ahí va, que no lo tengo aquí puesto sobre... Aquí. ¿Veis? Es como que cogiera y bueno, se me quemara esa parte de la imagen. ¿Vale? Esto viene muy bien, sobre todo, y es algo que se suele hacer, pues para ese tipo de dibujos. A ver. Eh, Cuando vosotros estéis retocando una fotografía y de repente, pues bueno, queréis darle un poco un brillo más sano a los ojos. Este chico los tiene los ojos bien, ¿no? Pero algo que se suele hacer, pues se coge la herramienta de sobreexponer, se coge con un tamaño un poco bien y es acrecentar lo que es el color blanco de los ojos, para que nos dé más la sensación. No hay que pasarse con ello, ¿eh? Color blanco de los ojos y también el color del interior de lo que es la, la pupila. No, la pupila no, realmente sería el iris, ¿no? El iris. Entonces, eso queda como muy bien. Si tienes unos ojos así un poco de montón, pues te pones esto y quedas como Dios. ¿Vale? Vamos a darle aquí un poquitín, porque veis que tengo varias opciones de aclarar utilizando medios tonos. Ahí me haría los medios tonos, las iluminaciones y las sombras. Cada uno me va a afectar a diferentes partes de la imagen. En este caso, bueno, si utilizo el de las sombras, al ser el ojo muy oscuro, pues tendría que utilizar el de aclarar las sombras para poder ver y apreciar realmente
el color, mira, ¿veis? Ahí en ese ojo no se aprecia mucho, ¿no? Pero bueno, podéis vosotros hacer la prueba, ya se le empieza a ver por ahí podéis vosotros hacer la prueba y es un ajuste muy muy sutil, pero que queda bastante bien en las fotografías, ¿vale? A ver, truco de Pedro. Truco de, truco de Pedro. O sea, da igual que yo os cuente 1000 millones de trucos, que va Pedro y cuenta el pedazo de truco del mundo. Bueno, F5, 50% de gris. Y según Pedro, le damos en superponer. Vale, ¿dónde estás? Aquí, en superponer. Aparentemente no tengo nada, pero al final, como estoy aplicando estas opciones de sobreexponer y subexponer sobre una capa que no es la original, por ejemplo, vamos a coger la de sobreexponer y le voy a dar aquí en el pómulo. ¿Veis? Realmente estoy haciéndoselo a la capa esta. Realmente se lo estoy haciendo aquí. Pero me está siendo afectada la de abajo. ¿Vale? Ah, pues muy bien, Pedro. Le voy a dar aquí un poco más de exposición. ¿Eh? Esto podríamos hacer la actividad del ¿cómo se llama? Del burnt. Bueno, ya lo veremos. ¿Cómo se llama el burn? Ese modo de fotografía. Ay, se me ha ido. Pantallazo en azul, da igual. Bueno, podríamos acrecentar aquí los brillos y con la de subexponer, pues misma historia. Y estamos trabajando sobre unos grises. Dutch and burnt. Claroscuros. Que es una técnica también que habréis visto en mogollón de fotografías, en la que realmente lo que se hace, yo os enseñaré un pequeño tutorial sobre esta técnica. Lo único que se hace es potenciar las zonas más claras, dándoles así una sensación de brillo, y subexponer las zonas más oscuras. Por lo tanto, me da todo como un aspecto con muchísimo más volumen, me da un aspecto ahí como casi de plástico, ¿no? Que es un recurso que se utiliza mucho en moda y en ese tipo de fotografías un poco más que tiene que buscar ese tipo de efectos. Muy bien, Pedro, guay, porque, bueno, subexponer al final, ¿vale? Pues eso, genial. Eliminamos esto. Y herramienta esponja, pues la misma idea también, ¿no? Nosotros también podríamos aplicar la herramienta esponja, que al final sería como una especie de bueno, como si estuviéramos con una esponjita. En este caso para desaturar, y también lo podemos hacer para saturar. ¿Ves? Saturar zonas y desaturar zonas. Estas herramientas son de los inicios de Photoshop. Entonces, pues bueno, de ahí que no hayan sufrido modificaciones, bueno, de estas que no sean que sigan siendo destructivas, aunque ¿cómo es? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, ya está. Vale. Como seguía diciendo. ¿Ya te salen todas las herramientas por ahí? ¿Sí? Vale, a todos también. Otro apunte interesante, porque a muchos de vosotros seguramente... a ver, voy a darle aquí. A muchos de vosotros seguramente no salga este circulito aquí, así. ¿Os sale este circulito? ¿Eh? Sí, bueno, es muy probable que en algún momento hayáis dado una tecla y de repente ese circulito se convierte en una crucecita. Sí, eso, si dais a block mayúsculas, se puede cambiar, ¿vale? Y aparte, ya que estoy por aquí, pues vamos a ver también otra cosita. Si damos Alt, botón derecho, yo puedo hacer más grande el diámetro y más pequeño. Puedo modificar los parámetros del diámetro del pincel y de la dureza. Desde Alt, pulsando Alt, hacia la derecha aumentaría el diámetro, hacia arriba aumentaría la dureza, hacia abajo aumentaría la dureza y hacia
hacia arriba, pues la no dureza, la blandeza, como te diría. ¿Vale? Pulsando Alt. En mi caso no me sale, y a lo mejor en alguno de vosotros tampoco saldrá, por las características de la tarjeta gráfica, pero o por el pincel que estéis utilizando. No pasa con todos los pinceles, no se puede hacer con todos los pinceles. ¿Vale? ¿Os sale esto? ¿A todos os sale? ¿A ti no? Vale, puede ser por el pincel también que estés utilizando, ¿eh? Aparte de la tarjeta gráfica. En cualquier caso, si quisiéramos cambiar estas condiciones que tenemos, que, pues bueno, reconozco que a lo mejor para cuando queremos hacer un trabajo un poco más fino, trabajar con la punta del pincel se nos puede volver un poco complicado y preferimos a lo mejor trabajar con esta cruz, ¿no? De puntero, que es un poco más natural. Pero bueno, lo podemos modificar desde aquí o lo podemos dejar ya por defecto si nos vamos a edición, preferencias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cursores. Aquí se me abre esta ventanita que básicamente podemos decirle cómo queremos que actúe el cursor por defecto. Lo podemos tener como pincel estándar, que me va a salir esta brochita, que es un poco un dibujito, el iconito este de lo que nos va a hacer aparece aquí arriba, o sea que podéis estar ahí chequeando cómo va a quedar. Nos sale el pincelito, que es una cosa que un poco de los años 90, de los inicios de Photoshop, ahí que se pintaba así se ríe Víctor, es así, lo podemos configurar que sea all style. Luego podemos decirle que sea preciso, es decir, me va a salir directamente la crucecita esta. Pues bueno, para ajustes, para cosas muy, muy puntuales, viene muy bien. Punta de pincel normal, esta me va a indicar el tipo, la punta del pincel que estoy utilizando. En este caso me sale redonda porque la punta del pincel es redonda, pero si tuviera una forma de hojita, me saldría la forma de la hojita. ¿Vale? En la punta del pincel. Y luego la punta del pincel de tamaño completo. Cada pincel tiene asignado un tamaño por defecto. Ahora lo veremos. O sea, yo puedo crearme un pincel que tenga 20 píxeles y será un pincel pequeñito. O me podré crear un pincel de 80 píxeles y será un pincel más grande. Yo lo tendré que ir en todo momento pues ajustando el tamaño y demás para realizar mis trabajos. También, por una cuestión de optimización, me puedo crear varios pinceles. Además es común encontrar esto. Crearnos varios pinceles similares, pues por ejemplo, gente como Víctor o como Vero o como Laura, que estén utilizando constantemente el mismo pincel, pero en diferentes tamaños. No sé si vosotros directamente os creáis ese mismo pincel en diferentes tamaños. No lo sé. Tú sí, Víctor sí, ¿no? Pues para no andar ahí, ¿no? Porque siempre, quieras o no, cuando estás en un trabajo... Sí, sí. Eso es una forma de optimizar nuestro tiempo, ¿vale? Entonces, pues bueno, es interesante eso. Aparte de esto de la punta de pincel normal, yo generalmente lo tengo en punta de pincel normal y luego le puedo decir que aparte me muestre, dentro de esa puntita de pincel normal, que me muestre la crucecita. Eso ya sería un plus. Esta es interesante. Esta que solamente me muestra el cursor cuando voy a pintar. Está totalmente oculta la crucecita, pero cuando voy a pintar, ¡pac!, me sale ahí la crucecilla. Y pues, no sé por qué, para qué sirve, porque nunca lo utilizo, ¿vale? Color de tira de pincel, supongo que se referirá, no lo sé a qué se referirá. Ah, vale, a lo mejor cuando estoy tirando, cuando le meto suavizado en el pincel, que me aparece una especie de tira, que está ahí, pues será esto, ¿vale? Supongo, intuyo. Ahora lo comprobaremos. Cursores, otros cursores, pues bueno, del cuentagotas. Cuentagotas, la herramienta cuentagotas, cuando nosotros vamos a coger un color, funciona un poco parecido, bueno, un poco no, igual al cuentagotas de Illustrator, por ejemplo, ¿vale? Le podemos poner el estándar, que me aparece aquí el cuentagotas, que es generalmente el que yo utilizo, y luego uno preciso, que sería, pues bueno, yo para no liarme, y casi un poco por costumbre utilizo esto. Y aquí es el color, ese que os sale a muchos de vosotros pulsando Alt, clic, lo que os acabo de enseñar de que
para hacerla más grande el pincel o aumentar la dureza. Aquí se modifica el color que queremos que salga en esa especie de, de sombrita, ¿no? Por defecto te viene rojo, pero si estás trabajando con una imagen en rojos, pues a lo mejor te lo tienes que poner en azul, ¿no? Ya hay al gusto de cada uno, ¿vale? Vamos a darle OK y ya está. Entonces ahora yo cada vez que utilice el pincel, aquí la herramienta pincel, pues ya veis que la tendré configurada ahí. La tendré configurada con el pincel normal. Y ya está. Voy a coger otra punta de pincel para que veáis. ¿Veis? Cuando cojo otra punta de pincel, me cambia, realmente me está indicando el pincel que me va a aplicar. ¿Vale? En la punta, o sea que no es una punta redonda. Oye, eso al final es siempre información que tenemos ahí extra. Continuamos, venga. Efectivamente, el gizmo ese que os he dicho, que no sabía para qué era el color, hace referencia al suavizado, ahora lo veremos, el color del suavizado de una tirita de suavizado que me aparece cuando activo esta opción de suavizar. Ahora lo vemos. Vamos entonces a meternos ya con el pincel de lleno. Venga, voy aquí a crearme, me voy a venir a la capa esta blanca y me voy a crear la capa esa, la voy a tener Control A, no olvidéis, para poder ahí trabajar perfecto. Bien. Y selecciono la herramienta de pincel. En la herramienta de pincel, cuando pincho sobre ella, veo que se me activa aquí en el menú superior pues varias opciones, ¿vale? Tengo la primera, la opción esta de pincel, que me está indicando qué tipo de herramienta estoy utilizando. En este caso es un pincel, pero si seleccionara un tampón me saldría aquí el tampón. Esto que os digo no es tontería, por una cosa que os voy a contar en breves momentos. Entonces, justo aquí tengo el botoncito este que pone 60, que si pincho sobre ello, lo que me voy a encontrar es una versión resumida del panel de pinceles, que es este de aquí, ¿eh? Si os fijáis, este panel y este de aquí son básicamente lo mismo, ¿eh? Aparece aquí las mismas opciones, un poco cambiadas y tal. Lo único que este panel de pinceles me permite aparte también poder crear carpetas y poder crear directamente... pero bueno, la configuración al final sería un poco similar, ¿no? Me estaría mostrando los colores, los últimos pinceles que he utilizado, que serían estos de aquí, y luego una serie de carpetas con diferentes posibilidades de pinceles que me vienen por defecto en Photoshop. Aquí modificaría el tamaño. Ya veis que si modifico el tamaño, se me modifica también aquí en pinceles. 99 píxeles, 125, pues bueno. En este caso, este pincel que tenía seleccionado no me permitía modificar la dureza. No todos los pinceles te permiten modificar todo. En este caso, si vamos a un pincel básico, sí que me lo va a permitir. El otro no me lo permitía, por ejemplo, la dureza modificarla. La dureza que hace referencia a poco, a ver, voy a darle aquí una dureza máxima y ahora voy a bajarle la dureza. ¿Veis que, todavía no, veis que la diferencia entre un pincel con dureza máxima y un pincel sin dureza, lo que es que el pincel sin dureza tiene ese punto de difuminado, ¿vale? Eso ya lo hemos visto nosotros cuando hemos estado haciendo los borrados en las máscaras de capa. Generalmente utilizamos un pincel como sin dureza, ¿verdad? Para evitar que nos salgan ahí, bueno, para que el borrado tenga un punto más realista. Otras cosas interesantes, desde este panel yo puedo modificar también la forma del pincel. ¿Veis que si pincho ahí, e incluso la dirección del pincel? Este pincel que estoy realizando es un pincel que cuando yo reinicie Photoshop se me va a perder, ¿vale? A no ser que yo le diga, me gustas mucho, me daría aquí a crear nuevo pincel, le llamaría Pablo pincel elíptico y ya se me guardaría. Lo voy a hacer. Pablo elíptico. Y le voy a dar. Y veis que se me guarda aquí en una especie de... se me pone aquí abajo, fuera en ninguna carpeta. Lo ideal es que yo me fuera configurando mis carpetas a mi gusto, pues desde el panel de pinceles me puedo crear aquí una carpeta que sea pinceles de Pablo, pinceles favoritos,
por ejemplo. Y yo, simplemente arrastrando, me voy ahí configurando mis pinceles favoritos. En un momento dado, yo lo que puedo hacer con todas estas carpetas es mandarlas a freír puñetas, seleccionándolas todas, dándole botón derecho e eliminar grupos. ¿Eliminar todo? Sí. Ya me he eliminado todos los grupos. ¿Vale? Que quisiera otra vez volver a recuperarlos, pues me vendría a la ruedecita esta y le diría aquí añadir pinceles predeterminados. Ojo, aquí me va a añadir solamente los predeterminados. O sea, este último que yo he hecho no me va a aparecer. De momento, hasta que no reinicie el ordenador. También os digo. ¿Qué más cosas hay por aquí? Yo puedo añadir también pinceles. Antes de añadir pinceles, si alguien ha utilizado los pinceles o ha venido utilizando los pinceles desde el 2017, 2018, 2016, a lo mejor echa en falta algunos pinceles que estaban genial en la barra de herramientas de pinceles. ¿No echáis en falta? Porque en estas últimas versiones aparece así como versiones muy reducidas, un poco sosas, ¿no? Los pinceles tal. Es como un poco, joder, ¿dónde están los pinceles esos guays que había antaño? Entonces nos da la posibilidad Photoshop de que si venimos a la misma rueda de antes, decirle que me abra los pinceles heredados. Pincho sobre ellos y ahora ya están aquí los pinceles de toda la vida. Y son estos pinceles que, bueno, que tienen así como un poco más de cosicas. ¿Cuál? Hay un montón de pinceles, sí. Ruedecita. Ruedecita y aquí, pinceles heredados. ¿No tenéis dificultad vosotros a decir heredados? Es difícil, ¿eh? Heredados. Bueno, aquí abajo tengo una especie de flechita que me permite hacer los más grandes o más pequeños los pinceles. Y muy importante, tengo también aquí en la misma ruedecita está la posibilidad de que me muestren los pinceles estos de diferentes formas. Puedo decirle, ahora solamente está activado el nombre de pincel y el trazo de pincel, que sería nombre de pincel y trazo de pincel, aunque yo puedo decir, bueno, que solamente me muestre el trazo de pincel. Veis que solamente me mostraría el trazo de pincel. O algo que también es interesante, que me muestre la punta del pincel. Cuando nosotros estamos haciendo, porque hemos visto que los pinceles se pueden utilizar también a modo de tampón de clonar, ¿no? Entonces podría ser interesante tener activa esta opción de que me muestre también la punta del pincel, porque si no me va a mostrar lo que es la imagen, pero como corrida, ¿no? Así como todo en modo corrido. Entonces la opción de que me muestre solamente la punta del pincel, pues es interesante. Y el nombre del pincel, pues también. Yo creo que así, con estas opciones me podría venir bien. Vale. Bueno, entonces, vamos a echarle un poquitín hacia atrás para que me muestre. Yo me podría aquí organizar un poco pues a mi gusto. Vale, si os fijáis, hay algunos pinceles, y esto me costó a mí entenderlo, porque esto es algo relativamente nuevo, de hace 3, 4 años, y me quedé todo pillado porque había, de repente, explicándoselo a los alumnos, de estas veces que no me salen las cosas y que no sabes por qué, es que te quedas ahí como, ¿por qué? ¿No? Pues era esto que os voy a contar ahora. Si vais, por ejemplo, a la carpeta de pinceles húmedos, os encontráis que aparecen, aparte de lo que es la punta del pincel, el trazo del pincel, el nombre del pincel, me aparece un pequeño simbolito al lado, ¿veis? Que me indica la herramienta con la que se está aplicando ese pincel. No sé si alguien se ha encontrado alguna vez en una situación de esta, sí, ¿no?
Claro, de repente tú estás todo contento. Voy a cerrar esta, lo voy a hacer desde la opción de pinceles para que tenga un poco más de espacio, porque si no... Pero bueno, sería lo mismo. Me voy a venir a pinceles húmedos y aquí lo voy a encontrar. Estoy yo pintando, así, todo guay, y de repente veo, joder, este pincel me encanta, lo quiero utilizar. Además lo voy a utilizar a un tamaño muy grande, ¿no? Este de aquí. Total, que me pongo a utilizarlo y me empieza a hacer como cosas raras, digo yo, pero ¿qué pasa, no? Me está como corriendo los colores, me está haciendo unas cosas rarísimas que yo no estoy pretendiendo. ¿Eh? O quiero utilizar esta punta de pincel y de repente me hace esto que no es el pincel que tenía yo pensado. Vale, eso es muy importante que tengáis claro una cosa, que todos los pinceles que aparecen con este simbolito al lado están aplicándoselo pero mediante una herramienta. ¿Os acordáis de las herramientas que hemos visto al principio? El pincel húmedo, el tampón de clonar y demás. Bueno, nos da la posibilidad Photoshop de a algunos pinceles adjuntarle la herramienta con la que se tienen que utilizar. ¿Sí? Vale. ¿Cómo podríamos nosotros utilizar esta herramienta, estos pinceles? Pues por ejemplo, yo quiero utilizar este pincel de aquí que me gusta mogollón, que es así como unas patas de pájaro. Lo quiero utilizar, pero lo quiero utilizar como pincel, no como dedito esto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que tendría que hacer es seleccionar primero la herramienta con la que se lo quiero aplicar, en este caso el pincel, y me vengo sobre el mezclador impresionista, que se llama esto, y le doy, a ver, déjame en paz, ¿cómo era? Sí, no, porque yo lo que quiero, a ver, es con Alt. Joder, déjame en paz. A ver, selecciono y aquí en el iconito, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no me lo está dejando hacer? Era pulsando Alt, pero... Joder, qué mal estoy quedando, ¿no? Pausa, pausa, pausa. Sí. Es que, sí, ahí puede estar un poco el rollo. Bueno, no ha pasado nada, que es que se me había desconectado, estoy grabando. Sí, pulsando Control Alt te lo permite hacer, ¿vale? De una forma rápida. Vuelvo a repetir, selecciono primero la herramienta y Control Alt se me pone esto en naranja. Que se ponga en naranja significa que yo voy a poder utilizar esa punta de pincel con la herramienta que tengo seleccionada en ese momento, ¿vale? ¿Que es algo que os puede suceder? Pues bueno, que lo sepáis, que se puede hacer así. Me ha dejado un poco mal, pero bueno, es lo que tiene. Si yo me gustara mucho, mucho, mucho esta herramienta, porque esto es como, ya os he dicho que esto es como una provisional, ¿no? Si me gustara mucho esta cabeza de pincel, pues lo que tendría que crearme es un pincel nuevo a partir de la herramienta esa que tengo seleccionada, creándome aquí un pincel nuevo y le diría tiza pincel, ¿vale? Entonces ya me lo aplicaría, ya la tendría guardada para aplicármelo como pincel, no como dedito, ¿vale? Dime. Eh, repito, seleccionas, mira, escucha, seleccionas la herramienta que quieres utilizar, el pincel en este caso, y ahora en la herramienta, pues esta de aquí, de cubo de pintura, control alt y pincho y me sale en naranja. Pues ahora ya puedo utilizar esta herramienta como pincel. Y ahora para guardar le das a más aquí o le das a más aquí, ¿vale? Con la grabación. Bueno, ¿cómo importo pinceles aparte de los que me vienen predefinidos en el programa? Que son 1.000 millones de ellos, pues aparte tengo yo la posibilidad de importarme 1.000 millones más de páginas de internet, de gente que los vende, de gente que los da. Entonces, ¿cómo hago eso? Os he dejado en la carpeta esa un archivo, en la carpeta de Drive, un archivo que se llama pinceles de no sé qué. Es una serie de pinceles que me descargué en su día de internet.
Lo que hacemos es estos pinceles, me los voy a dejar por aquí en el escritorio para tenerlos un poco más a mano. Pinceles Photoshop es la que yo quiero utilizar. Podría directamente llevar estos pinceles a la carpeta de Adobe Photoshop, ¿vale? De pinceles, hay una carpeta en Adobe Photoshop donde instalábamos los plugins, ¿os acordáis? En C. Podría hacerlo así, pero lo voy a hacer de otra forma, ¿eh? Podríamos irnos a C, archivos de programa, Adobe, y por aquí estaría Adobe Photoshop 2021 y por aquí estaría en Presets y Brushes. Aquí estos son las bibliotecas de pinceles que me vienen por defecto en Photoshop. Yo podría en cualquier momento cogerme las bibliotecas que me he descargado y me aparecerían directamente en el programa como predeterminadas. Pero lo que vamos a hacerlo es de una forma un poco más práctica, que sería, yo tengo mi carpeta en el escritorio con todos los recursos que quiero utilizar, pues desde pinceles o plugins o lo que quiera, y los voy a ir llamando, los llamo. Pues en un momento dado para un trabajo, pues yo me quiero importar esa carpeta de pinceles, me vengo a la hamburguesa esta y le digo importar y los busco donde estén, que están aquí, pinceles de Photoshop. Tenéis mogollón de pinceles de Photoshop. Esto me los pasó una alumna el año pasado. Y, bueno, estos de aquí, los de Kile Brushes también son un clásico. Estos están muy bien. Estos de aquí, ¿eh? Estos te vienen, a los que tengáis el Adobe de pago, te vienen por defecto. A los que no, no. ¿Cuál? Esos pinceles también están aquí en estos. Eh, ¿Están aquí también? Bueno, en principio yo tenía entendido que, no sé si todos, pero bueno, me da la sensación que el wash, por ejemplo, yo no lo tengo, no lo veo por aquí, no lo tengo localizado. A lo mejor te viene alguna galería, o bueno, en cualquier caso, imaginaros que esto es una galería cualquiera, ¿vale? Le damos a cargar y ya se me han abierto aquí, pues en la parte de abajo, aquí aparecen, en una carpetita, y aparecen la cantidad de pinceles que yo podría utilizar, ¿vale? Hay, pero infinidad de pinceles para utilizar gratuitos en Internet. De hecho, utilizaremos pinceles de humo para generar esa sensación de atmósfera. Yo eso sí que lo suelo utilizar bastante, ¿no? Para dar esa sensación de nubes. No tanto utilizo los pinceles para generarme una sensación de que si este rotulador que me pinte mejor, que me haga mejor los esbozos, porque al final eso a mí me parece como que lo puedes hacer casi con cualquiera de los instrumentos que aparece por aquí, te queda un efecto más o menos realista. Pero para crear ahí pequeñas sensaciones o pequeños efectos yo sí que los he utilizado. Yo os digo, hacéis una búsqueda de pinceles gratuitos de Photoshop y os aparece mogollón. No sé si conocéis alguna página web por ahí. ¿Tenéis alguna página de referencia? ¿Cómo? ArtStation. Esta de Brucey también la he utilizado yo muchas veces y la verdad que hay cantidad de ellos. Como dice aquí la compañera, ArtStation. ArtStation también sería otra página interesante para descargarnos, aparte de muchos otros recursos, pero brochas de Photoshop pues también. Y la de Brucery también, ¿vale? Vosotros podéis poner aquí pues por ejemplo, Smoke. Y nos aparecen pues cantidad de brochas que podemos descargarnos de forma gratuita para utilizarnos en nuestros asuntos. ¿Vale? Para descargarlo pues ya lo sabéis, ya hemos visto cómo importar imaginaros que solamente pues eso, ir a importar y ya está, no tiene mayor complicación. También nosotros podríamos en un momento dado coger y exportar nuestras propias bibliotecas y de repente nos hemos generado ahí cantidad de pinceles, que ahora veremos cómo se hace, o hemos recopilado unos pinceles que nos gustan muchísimo, pues nosotros podríamos, seleccionando la carpeta donde está, podríamos exportar los pinceles seleccionados, ¿vale? Y aquí nos dejaría descargarnos lo que es la
la biblioteca de pinceles propios, pues para llevárnoslo pues a donde sea. Lo podemos dejar en el Drive o lo que sea. Bueno. También yo podría en un momento dado eliminar pinceles. Botón derecho, eliminar pinceles. Eso ya lo sabemos. O eliminar el grupo entero. ¿Vale? Sin más. Voy a restaurar los pinceles predeterminados. Veis aquí lo que me ha pasado, ¿no? Que se me han cargado 2 veces. Bueno, no pasa nada. Estos también lo voy a eliminar y ya está. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Pues continuamos entonces. A ver, espera. Dicen, a ver, más cosas que me aparecen por aquí arriba cuando pincho en el pincel. Ya hemos visto que me aparece la ventana esta de pincel, tal cual. Si pincho aquí me lleva, sería la ventana de ajustes de pincel, que sería lo mismo que abrírmela desde ventana y tal, que ahora veremos lo que me permite hacer cada opción, o las más comunes, porque hay algunas que no las he utilizado nunca y que tampoco creo que aporten mucho. Otra opción interesante es esta que me aparece aquí. Voy a abrirme una imagen para que se vea un poco mejor. Vale, la opción, esta que me aparece aquí arriba, que si os sonará de algo, ¿verdad? El modo, los modos. ¿Os acordáis que los modos de multiplicar, de superponer y demás? Bueno, os acordáis de esto, ¿no? Para que se me aplique sobre esta capa, para que me afecte a este chico, fijaros que si yo voy a coger un color. Bueno, para aplicar un color simplemente en un pincel tengo que pinchar aquí en los colores y elegir el color que quiera aplicárselo. Y ahora se lo voy a aplicar al chico este. Vale, ahí lo aplicaría de forma normal. Si la aplicara multiplicar, veis que ya me lo aplica. ¿Cómo multiplicar? Me estaría aplicando como un modo de fusión especial. Si yo ahora me creara una capa nueva y le aplicara el pincel, veis que no está afectando. Por lo tanto, es un método destructivo. ¿Vale? ¿Cómo lo aplicaría aquí el multiplicar? ¿Cómo lo haríais vosotros? Con la propia capa, exacto, con el modo de fusión de la propia capa. Muy bien. Aparte de estas cosas que, bueno, en cualquier caso, sí que afectaría a los elementos que están en esa capa. Veis que si yo creo aquí más pinturas, más brochazos, sí que me estaría aplicando ese modo de multiplicar a los elementos de esta que están en esa capa. ¿Vale? Aparte de los de la opción de multiplicar y todas estas clásicas que hemos visto, hay 2 tipos de fusión que no me aparecen en el modo de fusión de las capas, que son el de detrás y el de borrar, que precisamente hacen lo que prometen también. Voy a hacerle aquí, lo voy a elegir un color verde. Si elijo el modo de detrás, veis lo que me hace, ¿no? Bueno, esto supongo que para trabajar a los ilustradores en muchos casos os será útil, ¿no? Para a lo mejor algún fondo, no lo sé, si alguna vez lo habéis utilizado, ¿no? Me encanta teneros aquí porque veo la utilidad de estas herramientas que para mí son un poco ajenas. Bueno, al final esto sí que reconozco que los pinceles, aunque yo sé que utilicé pinceles para realizar máscaras de capa, pero como no soy ilustrador, pues tampoco... ¿No? ¿Esa no la has utilizado nunca? Bueno, pues esta es para pintar detrás. Y la de borrar, pues lo que me hace es borrar. O sea, es como una goma de borrar. ¿Vale? Bueno, siguiente cosa que vemos por aquí, opacidad. Opacidad, todo el mundo sabrá, ¿no? Lo que significa. Fijaros que hay como 2 opacidades. Aquí ahora entran en juego 2 opacidades. Por un lado está la opacidad del pincel y por otro lado la opacidad de la capa. Eso recuerdo que en el último ejercicio a algunos nos pasaba, ¿no? Que no sé si que de repente teníamos la opacidad de la capa muy bajita y claro, se juntaba, a ti te pasaba, ¿no? Y se juntaba con la opacidad del pincel, entonces nos generaba ahí problemas, ¿no? Porque al final una gana sobre la otra, la opacidad de la capa gana sobre la del pincel, ¿vale? Y eso lo tendremos que sumar realmente. Entonces, opacidad baja,
pues no pinta nada. Si voy subiendo la opacidad, pues va subiendo un poquitico. Ahora no me sube nada. ¿Por qué? Porque está en la opción borrar. Muy bien, Pablo. Vale. Opacidades bajas, opacidad media. Ya empieza ahí a funcionar el asunto. Vale, fijaros también en una cosa. A ver si se consigue ver bien. A lo mejor lo hago mejor sobre este fondo blanco para que se vea un poco mejor. Voy a darle aquí tamaño. ¿Veis que en esta opacidad, con la opacidad media, en cuanto dejo de hacer clic y vuelvo a darle otra vez, me sale, o sea, me va añadiendo capas de opacidad. O sea, si esta capa primera está al 10%, cada vez que yo haga clic donde se corresponda a la capa del fondo, aquí va a haber un 20%. Cada vez que yo vaya añadiendo una capa por encima, me añadirá un 10% más. ¿Vale? Hasta que al final llega al 100% y ya no me añada más. En ocasiones podemos querer ese... Tenía por aquí esto. A ver, un segundito. Seguir, vale. Bueno, veo que tengo aquí, cada vez que yo quiera añadir cada vez que añada yo una capa más, lo que os decía, me va a ir añadiendo un tanto por ciento más, ¿vale? Con la capa. Tengo otra opción yo de modificar lo que es la... Mirad, lo que os decía, ¿no? Que... Ay, un segundito, que lo voy a dar aquí. Ahí. Y esto lo voy a dar F5. Color frontal. Vale. Jolines. F5 color frontal. Vale. Aquí. Joder. Ahí. Vale. Tengo la opción de activar esta opción de aquí. Voy a sacar la ventana ajustes de pincel. Porque esta opción lo que me va a permitir, con esta opción activada, me va a permitir que aunque el pincel esté al 100%, yo por la intensidad, por cómo presione con el lapicero, esto solamente nos va a salir a los que tenemos el lápiz este, ¿eh? Por cómo presione, veis que me va a hacer ligeras modificaciones. A su vez veis que en cuanto he ticado esta opción, me ha aparecido, se me ha ticado en la capa de ajustes de pincel, se me ha ticado esta opción de transferencia, donde yo voy a poder un poco modificar los parámetros que acabo de ver, ¿no? Pues la variación del flujo, cuánto quiero que sea, el mínimo que quiero que salga de flujo y demás. Todos esos parámetros, pues yo los voy a poder modificar desde aquí. Ya veis que en este caso la opacidad está al 100%. ¿Vale? Así que me parece interesante tenerlo activo si vamos a realizar alguna ilustración que necesitemos esto, ¿no? Poder tener un poco más de control sobre eso. La siguiente de las ventanas que tenemos es la ventana de flujo. La ventana de flujo, imaginaros que es... Imaginaros que tenemos un bote de estos de spray y con el flujo a 100% es como que de repente diéramos al cacharrito del spray y toda la pintura que está dentro del spray hiciera... y ya me quedara sin spray. ¿Vale? Es como un dosificador. Si yo bajo el flujo, lo que voy a bajar es la dosificación de ese pincel. ¿Vale? Esto sería un pincel muy, muy finito. Si yo aumento, pues ya le estoy permitiendo que salga cada vez más flujo de ese bote imaginario que tenemos. ¿Vale? Voy a bajarle el flujo más y voy a quitar la opción esta que me aparecía ahí del... que es como, ¿cómo se llaman estos? Aerógrafo. El aerógrafo ese lo voy a quitar. Vale, voy a dejarlo ahí. Fijaros que ahora estoy con opacidad 100 y flujo 1.
¿Veis? Como que tengo muy reducido el flujo, la cantidad de tinta que estoy sacando. Yo puedo aumentarlo. A mí me gusta mucho, y, y supongo que la gente que ilustra también lo hará, a la hora de nosotros de tener que, por ejemplo, tener que crear lo que os acabo de decir antes, ¿no? Para solucionar el problema este que tenemos con la opacidad, cuando tenemos la opacidad así, media, y empezamos a dibujar y queremos ahí crear como una sensación de volumen, cuando utilizamos estos pinceles, pues bueno, como que me genera ahí como unas líneas, demasiadas líneas, ¿no? No queda efectivo. Sin embargo, si utilizamos una opacidad al 100% y un flujo bajo, lo que me va a permitir, voy a bajarlo un poco más, lo que me va a permitir es que ya no me genere, ¿veis? Me está ahí haciendo otro tipo de fusión, mucho más natural. Es como si estuviera ahí con un pincelito. eh, es, es más real, realmente, ¿no? Que la otra forma de pintar, ¿vale? Que yo puedo andar aquí, pues eso, así dándole poquitín. La opción esta de aerógrafo, bueno, fijaros, antes de activarla, fijaros que si yo ahora dejo eh, pulso con la opción de flujo, pulso, ahora mismo estoy tocando la pantalla, estoy tocando aquí el este. ¿Veis que no hace nada? Solamente me marca, es como que hiciera así con el spray, ¿no? Un cacharrito. Pero si esta la tengo activa, fijaros lo que hace. Es como que subiera hasta que llega al 100%. ¿Vale? O sea, si tú dejas activa, o sea, si tú pasas por alguna zona y te detienes, como que cae más intensidad ahí en esa zona. ¿Eh? Eso con la opción de aerógrafo aquí activada. A ver si os sale. Bueno, aparte, luego también tiene, tiene activo el modo pincel, que es lo que he visto contigo, Ceci. Porque Ceci me preguntaba, joder, ¿por qué cuando cojo el pincel de repente como que le tarda a llegar al punto de destino? Voy a poner el suavizar al 100% y veamos que... ¿Veis? Eso es el suavizado cuando está al 100%. Cuando tengo activo el puntero este que os he dicho antes, que no sabía muy bien qué era, luego he caído que sí que sabía qué era, que era la opción esta de aquí de cursor, esta de mostrar pincel con tira, mostrar pincel con tira y con la tirita en rosita, precisamente lo que me hace es, ¿veis? Ahí la rayita. Vale, esto viene muy bien cuando estamos aprendiendo a trabajar con la tablet. Es un modo bastante, te facilita mucho la vida, ¿vale? Cuando tienes que... Porque tú vas trazando, pero vas como corrigiendo en el momento. ¿Mm? Entonces, probad la gente que tenéis la tablet, ya veréis cómo se facilita bastante el asunto. Aparte también tenemos otras ayudas, si pulsamos en la hamburguesa esta, tenemos el modo de cadena de reacción, que sería algo similar, lo único que, fijaros, un poco más exagerado. Voy a bajárselo al 0. Ahí, voy a subirlo un poquitín, al 50. ¿Veis? Como que me permite un poco elegir hacia dónde quiero ir. O sea, no estoy trabajando sobre... Es como que llevar una cadenita. Como cuando llevaréis a un perro ahí, ¿no? Lo vais guiando vosotros por donde queréis ir. Esto os aseguro yo que si os ponéis a dibujar, de hecho vamos a tratar de dibujar algunas cositas con el pincel, utilizando estos modos de estas ayudas visuales, os aseguro yo que va a ser más fácil para vosotros. En cualquier caso, también nosotros cuando estamos dibujando con el pincel, es muy común y es mucho más, nos suelen salir mucho mejor los trazos inclinados, ¿no? Nos suelen salir mucho mejor los trazos inclinados que los trazos rectos, ¿no? Que suelen ser como un poco más liosos. Bueno, tenemos aquí la opción de girar, que es la herramienta de rotar vista, que no me la deja a mí activar porque no tengo el OPGL activado, que, que sí te pasó también en casa, ¿no? En este caso, a ver si... No sé si me lo dejará por aquí modificar. Yo creo que... Esto es como el
estás? Rendimiento. ¿Ves? Es que no me lo deja. Tendré que hablar con este hombre porque no puede ser que yo esté aquí con un ordenador que no, que no me permite la utilización de... que es lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Y a otros ordenadores también les pasa lo mismo. Bueno, esto es lo que te permite, pulsando la tecla R, que tú puedas ir girando. ¿Os pasa? ¿Vosotros lo podéis hacer? Pulsando la tecla R permite girar el lienzo. Te gira el lienzo, no te está girando la imagen, ¿eh? O sea, no te está afectando la imagen, solamente es una forma de visualización que te permite pues, para que tú puedas realizar de una forma más cómoda los trazos que queráis. Doble clic. No, ¿qué va? De más, ¿no? A lo mejor. Bueno, venga, voy a eliminar esto. Eso, girar con la tecla R, vale. En el caso que estemos utilizando un stylus de estos, pues también podríamos modificar lo que es el giro y demás. Y esta opción no la utilizo. O sea, cambiar el giro del pincel desde aquí me parece más un engorro. Esta sí que es interesante también porque me permite, mira, usar siempre presión de tamaño si desactiva. Bueno, si nos ponemos así encima de las herramientas que nos están diciendo, teniendo esta activa, también nos permitiría aparte modificar lo que es el tamaño. Si cuanto más apriete, podría modificar más el tamaño de... Siempre que utilicemos el stylus este, ¿vale? Y luego esta última opción, que es una opción que no sé si alguien la ha utilizado alguna vez, pero yo no la he utilizado nunca, pero que bueno, que es muy efectista. Es la opción de realizar mandalas y simetrías y demás. Hombre, para la simetría ni tan mal. Cuando te estás realizando un dibujo, pues utilizar simetrías, pues bien, ¿no? Nos ponemos aquí simetría vertical, nos sale una especie de línea, que ahora seguro que no me deja a mí también por la misma gaita, así que me deja así. ¿Veis? Entonces yo todo lo que haga... Hoy me voy a quitar esto porque me está... Ahí. Todo lo que haga en la derecha me lo pone en la izquierda, ¿no? Esto creo que es de la versión del 2018 porque antes no estaba. A mí... Y no sé si sabes en la sala, pero esto lo utiliza Oscar para hacer sobre todo caras, ese tipo de cosas que tienen que ser súper simétricas. Ah, pues bueno, podría ser. Sí, hay muchas por aquí que son interesantes, ¿no? A mí la que más llama la atención, el del mandala. Pues decir, aquí, bueno, lo dividimos en 7 segmentos, que es un número mágico. Vamos a dejar que funcione. Lo hacemos así todo lo grande que queramos y hacer mandalas. Una especie de mandala y también, ¿cómo se llamaba las películas estas de nadadoras? Las de Star Williams, ¿no? Relaja, ¿eh? Bueno, estáis muy cansados. Y todo se está grabando, mierda. Voy a ponerlo en modo normal, de simetría desactivada, porque si no, dibujar aquí sería un auténtico... Vale. Vale, ¿por qué no me la desactiva? Ah, ya me la desactiva. Lo que pasa es que se me queda ahí la imagen. Vale. Aparte de todas estas cosas que hemos visto, está lo que es el panel de ajustes de pincel, que me va a permitir modificar cómo es mi pincel, el pincel que he creado o el pincel que he cogido. Podemos nosotros crear pinceles de una forma súper sencilla, lo que son las formas de la punta del pincel, porque al final un pincel no es sino una forma de... Voy a cogerme uno básico. Al final un pincel... Voy a coger este, por ejemplo. Le voy a dar un flujo rápido. Al final un pincel no es sino una forma repetida, ¿no? De acuerdo a unos parámetros que yo le indique aquí. Entonces, este pincel tiene la cabeza de un círculo y si yo pincho y arrastro, lo que me hace es dar la sensación de que es una línea, ¿vale? Pero porque tiene muy poca distancia entre cada uno de los circulitos que me está creando y la sensación es de una línea. Yo me puedo crear cabezas de pincel con lo que me dé la gana. Voy a ponerme por aquí, voy a coger un gorrión, por ejemplo. Este gorroncito me lo voy a coger, copiar
me lo voy a llevar a Photoshop, control V, y directamente puedo coger con la herramienta de selección, lo podría seleccionar así, y venirme a edición y definir valor del pincel. Veis que cuando me defino el valor del pincel, lo que me hace es coger la imagen que yo tengo seleccionada y me la traspasa a blanco y negro, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? A una escala de gris. Le voy a dar OK y ahora fijaros que yo tengo aquí, ay, a ver, me está saliendo así porque estaba esto seleccionado. Fijaros, yo tengo aquí el gorrioncito creado que le va a afectar el color que yo tengo funcionando. Y es más, y ese sentido del pincel. Aparte, si yo pincho y arrastro, pues me voy a crear la sensación de que... ¿eh? Vale, eso es el sentido del pincel. Un pincel no es sino eso, una punta, un- una forma de punta de pincel que es repetida a lo largo del espacio. Ya habéis visto de qué forma tan sencilla se puede crear un pincel. Podemos, por ejemplo, voy a cogerme un pincelito así normal y no hace falta que lo copiemos de una imagen. Podemos nosotros, voy a hacerlo así más pequeñito, con un pincelito así, me vengo aquí, lo selecciono. A ver, esperad. Voy a eliminar esto, control A, porque tengo demasiadas cosas en el espacio. Así. Uy, control A. Me vengo con este pincel, hago así como una especie de tal. Y ahora directamente edición, definir valor del pincel, directamente me lo coge. Y fijaros qué cosas se pueden generar. Voy a bajarle un poquitín la opacidad. Voy a hacerlo un poco más estrechito, que lo he hecho demasiado gordo. Bueno. A ver, voy a crear un pincel nuevo. Pincel nuevo, así, más pequeñito. Y le voy a dar un poco más de opacidad. No, al revés, así. Vale, y ahora voy a hacer lo que os estaba diciendo. Imagen, definir valor del pincel, cancelar. Voy a seleccionar, definir valor del pincel. Vale, esto era lo que os quería enseñar, este efectillo, ¿no? Yo podía darle aquí. Bueno, fijaros, aquí tengo una previsualización de cómo va a funcionar. Voy a bajarle un poco el tamaño para que se vea un poco mejor. Bueno, son pincelillos. Esto es como si fuera un grupo de grapas, ¿no? Ahí que he creado. Lo último. Y ya está. Vamos a ver solamente un par de herramientas de por aquí y Santas Pascuas. Suprimo eso. Lo voy a crear. Voy a utilizar un pincel normal. No estoy grabando. Voy a aquí. Ah, sí, estoy grabando, sí. Vale, lo que os decía, la forma de la punta del pincel hace referencia precisamente a lo que acabamos de ver. En este caso voy a utilizar como ejemplo lo que es un pincel, o sea, una forma redondita, básica, este pincel verde, para que veamos el efecto. El tamaño, lo que me hace es aumentar el tamaño, veis que cuanto más tamaño, básicamente sería lo que encontramos aquí. Esta primera ventanita me hace referencia a estas formas de por aquí. De hecho, la forma de modificar y de crear un pincel con cierta inclinación, pues también lo podría modificar desde aquí. La dureza, el espaciado, pues desde aquí también. Bueno, sobre todo lo que me interesa es a partir de esta de dinámica de la forma. Voy a eliminar esto, control A, suprimir. Empezamos. Bueno. Vale. A partir de lo de la dinámica de la forma, a ver dónde están las ventanas de capas. Ventana de capas.
Aquí, ahí. Bueno, voy a cogerme, me voy a poner este lo voy a poner totalmente como estaba, así, vale. Y esto a 0 grados. Lo que me va a decir, fijaros lo que me va a permitir esta dinámica de forma, es modificar algunos de los parámetros. Por ejemplo, la variación del tamaño. En este caso no lo estamos viendo mucho porque estamos encontrando que los círculos están demasiado pegados y no vemos mucho esa variación del tamaño de los círculos. Yo podría venirme a la forma de pincel y decirle aquí abajo espaciado y veis que realmente aquí lo que me está añadiendo es más espacio entre cada una de las puntas del pincel. ¿Vale? Yo si ahora hiciera aquí un dibujito, este pincel que de primeras era todo una sensación de línea, lo que me está haciendo es creando más separación. Y cuando le estoy añadiendo una dinámica de forma, es decir, variaciones sobre esa línea base, es añadir pues eso, pequeñas deformaciones. Veis que aquí le estoy diciendo variación del tamaño, es decir, varíame el tamaño de los puntos a lo largo de la línea. Y que encima esta variación venga definida por la presión de la pluma. Ya que estoy con un lapicero, lo podría hacer de forma automática, desactivado, y me haría algo parecido, pero si le pongo que me lo haga de acuerdo a la presión de la pluma, pues el efecto pues va a ser mucho más interesante, ¿no? Fijaros. Vale. Aquí le puedo decir cuál es el diámetro mínimo. Veis que aquí son puntitos muy chiquinines, pero le puedo decir, no, pero pónmelo que sea por lo menos del 50%. Entonces la variación va a ser mucho menor. ¿Vale? La variación del ángulo, y ya termino, lo vemos, si la aplasto un poquitín el puntito, a ver, y aquí lo voy a subir un poquitillo, vale. Veo que la variación del ángulo, pues precisamente lo que me hace es también pues realizar una modificación en el ángulo en el que se aplican estos puntitos, ¿veis? También lo puedo vincular a la presión de la pluma y decirle que me lo modifique según la presión que yo ejerza sobre el papel. Y por último ya os dejo la variación de la redondez. Pues aquí también me lo va a aplastar más o me lo va a aplastar menos. Le puedo indicar la redondez mínima y bueno, esas modificaciones, pues todo eso se lo podría modificar. Ya veis qué tipo de pincel he conseguido a partir de un pincel básico redondo. ¿Vale? Venga, que yo creo que ya estamos todos cansados.